Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Buenas noches, hermanos, bendecidos del Señor. Una vez más estamos aquí para seguir siendo limpiados por medio de su palabra, como nos lo ha insistido en este tiempo. Y es un tiempo maravilloso, aunque sabemos que estamos en crisis, aunque sabemos que se oyen un montón de rumores, un montón de situaciones, de hambrunas, bueno, de un montón de situaciones, pero si el Señor nos está hablando esta palabra, nos quiere limpiar, es para que aprendamos a confiar en Él. Y sin importar los momentos difíciles que podamos atravesar, sabemos que si confiamos en Él, podemos vivir en un gozo. Sabemos el pueblo de Israel, en medio de la hambruna, en medio de la esclavitud, en medio de lo que estuviera, siempre Dios lo hacía prosperar, porque ellos confiaban en Él. Y por eso es necesario que limpiemos este corazón miserable para poder confiar en Él. Y eso es lo que nos ha venido hablando. Nos hemos detenido en ese 9º punto, ese corazón miserable, y nos ha mostrado esos aspectos. Y como nos decía el Señor el domingo, esto es para nunca acabar, porque entre más ahondemos y entre más busquemos en ese propósito del Señor, en ese ser revelado, ese corazón, de poder tener ese corazón ahí sí como en una cirugía, corazón abierto, donde
donde podamos ver realmente lo que hay en nuestro interior. Y es lo que ha venido haciendo el Señor. Hemos visto cómo Él nos ha hablado del perdón, ahora nos ha hablado de la avaricia, de la codicia, y este domingo nos habló de la mezquindad. Entonces los invito a que oremos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta palabra que tú has enviado, porque sabemos que la has enviado con un solo propósito de limpiarlo de esta mezquindad que tenemos, porque tú deseas que quitemos y arranquemos todo de tu mano, Señor, todo aquello que no nos deja avanzar, todo aquello que se ha convertido en un obstáculo para ver tu gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque esta es muestra de tu inmenso amor por cada uno de nosotros, porque así, Padre Celestial, podemos ver y mostrar al mundo a un Dios vivo, resucitado, que es capaz de transformarnos como lo estás haciendo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estaba haciendo mi estudio personal y en mi estudio personal de esta palabra del domingo, y analizándola y hablando con el Señor, cuando me permitieron el predicarla, el hablar de esta palabra, y me centré mucho en los 3 puntos de la reflexión. Entonces el Señor me dijo: quiero que resolvamos esos puntos y podamos mostrar muchas cosas. Entonces vamos a ir respondiendo esos puntos para que nos den claridad de cómo está nuestro corazón. A mí me ayudó y espero que a ustedes le ayude. El primer punto es: ¿cómo crees que está tu corazón actualmente? ¿Con mezquindad o generosidad? Entonces aquí nos habla directamente y pues solamente nos habla, ya sabemos que en ese primer punto nos habla de esa mezquindad y nos dice que la mezquindad viene como consecuencia de esa maldición de no haber recibido esos patrones conductuales, de no haber recibido esa dirección, esa directriz de parte del Padre, de esa bendición que hay de la siembra y de la cosecha. Desafortunadamente nosotros nacimos con esa envidia, que nosotros nacemos con esa el acaparar todo. Ustedes ven los niños cuando van naciendo y tienen cualquier cosa, y lo digo porque lo veo con mis 2 hijos y Abigail coge algo y es mío, y hay una pelea entre ellos por eso, y Joel, si la niña está jugando con algo, él quiere lo que ella en ese momento tiene en las manos. Así tenga un montón de juguetes a su alrededor, no, él quiere lo que tenga, y es esa naturaleza caída con la que nacemos, desafortunadamente, y es donde viene el cambiar ese patrón conductual y enseñarles a nuestros hijos. Pero ya desde ahí, desde nuestra concepción, vemos como nos lo hablaban, es bendición si se nos transmite en nuestros genes, o pues una maldición que ya traemos por la naturaleza caída. Y ahí en ese estudio yo procuro siempre tener varias versiones para poder profundizar la palabra, y entonces estaba leyéndola en varias versiones, y entonces para responder esta cita, de las citas que el Señor dio el domingo, entonces estaba leyendo y me gusta leer un poco más, unos versículos antes, unos versículos después, y en eso estaba cuando el Señor me mostró un versículo. Entonces vamos a leer segunda carta de Corintios 9:6 y versículo 7 en Reina de Valera, y dice: pero esto te digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Entonces ya nos habla aquí de una ley que ya nos habló, que está en Génesis, que está aquí en este Nuevo Testamento, ya nos lo hablaron, ya nos lo explicaron el domingo, pero quiero ir al versículo 7 y dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Atentos aquí, no con tristeza ni por obligación. Y cuando estaba leyendo este versículo me recordaba el Señor ese personaje central que nos hablaron, que fue David, cuando estuvo en la cueva de Adulán,
Y esos 400 hombres que tenían ciertas características, que vuelven y nos la tocan aquí, no nos hablan de los 400 hombres de David, no, pero nos dicen, no con tristeza ni por obligación. Y si nos vamos a ese contexto de David, nos hablaban de hombres afligidos, hombres endeudados y hombres amargados. Entonces miren lo que está aquí, no con tristeza ni por obligación. Cuando uno está endeudado, pues le toca dar por obligación, el banco te llama, el acreedor, bueno, todos están ahí. Si tú no pagas tu deuda, si tú no estás ahí, pues automáticamente lo que pasó con esta gente, les tocó huir, esconderse, porque si no les cae la ley, les quitan lo poco, lo mucho que tienen, y en ese tiempo, si tú no podías pagar tu deuda, te echaban mano y para la cárcel, o te volvías esclavo, o cogían tus hijos y te los volvían esclavos. Entonces vemos aquí que tiene esa misma correlación, no con tristeza ni por obligación. Entonces aquí viene la primera pregunta, o subpregunta de esa primera, y es, ¿cómo estoy dando? ¿Será que lo estoy dando con alegría? ¿O estoy dando las cosas por obligación? Porque pues somos hijos de Dios, y ya como hijos de Dios pues hay cosas que toca. Y entonces uno ya termina haciéndolas por costumbre, por una obligación, más no con una alegría, como dice ahí, porque Dios ama al dador alegre. Y lo vamos a ver ahora en NTV, ese versículo 7, y dice, segunda carta de Corintios 9:7, y dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y entonces ahí tenía ese espejo, que es su palabra, y él me dejaba ver muchas cosas. Recuerden que cuando nos hablamos de dar, no es simplemente el dinero, ¿no? Porque ya nos habían hablado. Misericordia, oración, bondad, perdón, expresiones de amor. Todas estas cosas vienen de un corazón generoso. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto estás dando de oración? ¿Lo estás dando con alegría? ¿Lo estás dando por obligación? Misericordia, bondad, perdón, que nos hablaron ahorita. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que mirar y analizar para saber cómo está nuestro corazón. Pero aquí hubo algo que me llamó la atención en NTV, y dice así, cada uno debe decidir en su corazón. Repito, debe decidir en su corazón. Y aquí es donde viene el meollo del asunto, porque es que depende de mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Para poder dar, para poder ofrendar ayuda, ofrendar acciones, ofrendar amor, ofrendar misericordia, ofrendar bondad, ofrendar dinero, ofrendar ayuda. ¿Cómo está tu corazón? Porque depende de ese corazón. ¿Ven? No de los argumentos, no de lo que podamos escuchar y esto, sino de mi corazón. Y me colocaba el Señor el ejemplo de Ananías y Zafira. Y creo que todos lo hemos leído y lo hemos visto. Y ellos, claro, estaban ahí congregados y recibiendo el mensaje, ese mensaje poderoso, y lo recibieron aquí. No dejaron que bajara aquí a su corazón para que los limpiara. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos reciben, oiga, sí, todo el mundo está entregando las cosas porque debemos compartirlas unos con otros. Sí, claro, vamos a vender esa casa y vamos a entregarlo. Vamos, mi amor, vamos. Y se fueron, lo vendieron. Pero cuando tuvieron la plata encima de la mesa, ¿qué pasó? Su corazón es el que sale a flote a tomar decisiones. Y vemos características de ellos, un corazón que tenía avaricia, que era codicioso. Y eso hizo que tomaran una decisión contraria a lo que habían prometido.
¿Sí ven? Entonces miren cuántos de nosotros, por nuestro corazón, hemos tomado decisiones que no van correspondientes a lo que Dios quiere. Y que al fin de cuentas, el beneficiado eres tú y soy yo. Porque a Dios le da lo mismo. A Dios no lo afecta. Si tú no quieres orar por Pepito, Él levanta a otra persona. Sí, recuerden a Elías. Es que solo yo he quedado. No, papito, tranquilo, va. Mejor siéntese, porque yo tengo allá 400 que no han doblado rodilla a Baal. Entonces Él no carece de personas. Entonces soy yo el que estoy perdiendo, porque si yo no siembro oración por esta persona que me está pidiendo, cuando yo esté en tribulación, no voy a tener quien me apoye. Por eso nos decían el domingo, por eso es bueno que tú estés en una iglesia, que estés bajo una cobertura, no bajo un montón de coberturas, donde puedan orar por ti, donde puedan hacer lo que ha sucedido en este tiempo, donde cualquier persona, cualquier hermano, cualquier situación, nos paramos en pie de lucha, oramos, guerreamos, estamos pendientes y vemos la misericordia de Dios, vemos su gloria, vemos su poder. Pero porque estamos bajo cobertura, porque tenemos ese corazón generoso. Y nos lo decía el Señor el domingo. Recuerden que cuando nosotros empecemos a dar, a ofrendar, primero es para la obra de Dios, segundo para los hermanos en la fe, tercero pues nuestros hermanos en sangre y los demás. Entonces aquí el problema es ese, ¿cómo está tu corazón? Ahí vas a saber cómo estás dando, cómo estás ofrendando. Entonces mira, ¿será que te cuesta orar por otros? Y ni qué hablar cuando nos hablaban de con nosotros mismos, que tiene que ver con ese segundo punto y ya lo tocaremos. Pero ¿cómo estás orando? ¿Hay tiempo para los demás? Pero tal vez no hay tiempo para ti. Entonces eso muestra cómo está mi corazón. Y ahí vas a saber si tienes un corazón mezquino o un corazón generoso. ¿Listo? Y ahí entonces en ese punto entonces el Señor me decía, primera herramienta que tenemos cuando nos habla de la obra del Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero aquí se refiere a esas ofrendas. ¿Cómo están tus ofrendas? Entonces yo hacía esa evaluación y decía, no, pues gracias al Señor intentamos dar diezmos y ofrendas a la par con mi esposa. Y el Señor me decía, ¿y si yo quiero que tú des más? Entonces, obviamente ahí cuando, yo quedé como, pero Señor, es que los servicios, los niños, es que empezaron los argumentos. Y me di cuenta, yo todavía no confío plenamente en el Señor, que Él pueda sustentarme, Él verá cómo lo hará. ¿Ven? Entonces, ahí me mostró, todavía me falta en ese corazón mezquino, en esta parte. Todavía me falta confiar más en Él. Entonces yo le dije, listo, entonces ahí tienes la primera evaluación. ¿Cómo está tu ofrenda con respecto a tu diezmo? ¿Cómo está? Evalúate. Porque es como decides en tu corazón. Segundo, entonces en esa parte yo miraba, nos hablaban de la misericordia, de la oración, de la bondad, del perdón, de las expresiones de amor. Yo decía, ahí estoy rajado. Todavía hay mezquindad en mi corazón, porque me cuesta todavía abrazar, aunque ya lo hago mucho más fácil, ya se me da, gracias a Dios por mis hijos que me han enseñado esa parte del amor, a expresar el amor, pero a veces me falta, no lo hago con todo el mundo, a veces como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? Entonces mira cómo ahí todavía hay mezquindad en mi corazón. Debería hacerlo sin medida, no importa, sea quien sea, abraza. Alejandro, ¿cómo lo estás haciendo tú? La ayuda, un consejo, todo eso me hacía evaluarme el Señor y yo analizaba. Yo decía, realmente hay momentos donde si yo veo que la persona como que no está respondiendo, como que yo le he guiado, le he mostrado, le he dicho, pero de un momento a otro baja la oración, baja esto, entonces yo como que, me empieza como que la generosidad se me baja. Y el tercer punto nos dice que cómo está, el tercer punto, la tercera pregunta es,
alegres el corazón del Padre con la excelencia del don de dar sin medida y sin esperar nada a cambio. Y entonces, como todo tiene que ver con uno con otro, yo decía, oiga, ¿cuántas veces yo espero y analizaba, será que estoy ministrando a esta persona, le estoy dando un consejo, le estoy mostrando cómo debe ser según en la palabra, qué es lo que dice, cómo va, cómo aquello? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es mi motivación? Eso me pregunté ese día y ahí pude mirar cómo estaba mi corazón, si hay mezquindad o tengo un corazón generoso. Y les confieso, me falta mucho, mucho para tener ese corazón generoso. Y por eso le decía, gracias Señor por esta palabra, porque si tú la estás dando, es porque me vas a limpiar mi corazón. Entonces hay muchas cosas por qué evaluarnos, no solamente por el dinero, ya les dije, misericordia, oración, bondad, perdón, expresión, amor, ayuda, bueno, todo ese montón de cosas que el Señor nos habló el domingo y nos sigue hablando. En el primer libro de Samuel 22:2 nos dicen, además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres, en Reina Valera. Entonces, des en cuenta que aquí dice, y llegó a ser su jefe. Nos habla de ¿qué? De un proceso. Y aquí es la segunda, tercera parte o B o C de este punto donde te puedes analizar. Porque démonos cuenta que no fue inmediato que se ganó la lealtad. O sea, simplemente ellos dijeron, ese es otro desgraciado igual que nosotros, endeudado, amargado, afligido. Y pues se escondió allá, pues escondámonos todos. ¿Sí? Sí, si leemos desde el versículo 1, dice así. Dice así. Partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. ¿Sí? Entonces es como el chisme, ¿no? Se dieron cuenta. Y además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y llegó a ser su jefe. Entonces nos damos cuenta que él toma la decisión de irse solo. Pero ¿qué pasa? Oiga, que David se escondió allá en la cueva de Adulán. Entonces se fueron los hermanos y ahí empezaron, mire que es que por allá hay uno que lo persigue el rey, que lo quiere matar. Entonces, ¿qué dirían todos estos 400 hombres? Está igual que nosotros, endeudado, amargado. Vámonos con él. Y se escondieron allá con él. Pero ¿qué pasa? Dice, y llegó, ¿sí?, a ser su jefe. Entonces nos habla de un proceso en el cual algo sucede y es impactante. ¿Por qué? Porque David se gana la lealtad de estas personas. Y ustedes lo pueden leer en Samuel, en Crónicas, en Reyes, todo lo pueden leer. Porque ellos fueron los valientes de David, como nos hablaban el domingo. Pero es que ustedes, es que me quedaría aquí en este solo punto por todas las maravillas que hizo David. Obviamente bajo la dirección de Dios y bajo el poder de Dios. Y es eso lo que estos hombres vieron. Vieron que tenía el respaldo de Dios. Y eso hizo que lo siguieran a él. ¿Ven? Para que puedan ser realmente esos hombres que son diferentes, que ya no andan con tristeza, que ya no dan por obligación, que ya no son amargados, que ya no están endeudados. Pero es porque vieron en David una persona diferente. Entonces, aquí viene el punto para ti. Como pregunta C, ¿cómo te ve la gente? ¿Cómo te ve la gente que está a tu alrededor? Tal vez te ves que es el amargado del barrio donde vives. ¿O el afligido? ¿Cómo te ven?
porque eso va a mostrar cómo está tu corazón. Pero si es el que te buscan para, oye, ¿me das un consejo? Oye, ¿será que me puedes regalar un minuto para que oremos? Oye, es que eso muestra que tienes un corazón generoso. Entonces, démonos cuenta que es fácil identificar cómo está nuestro corazón. No tenemos que llegar allá y, ay, por favor, Señor. Haz una autoevaluación, obviamente, bajo la presencia del Señor. Y Él es el que te va a abrir, porque uno se puede autoengañar. Ah, no, sí, a mí me buscan, a mí vienen y yo vivo dando consejos. Y tal vez vives dando consejos sin que te los pidieran, sin que te preguntaran. Y la persona, ay, ahí viene la que vive dando consejos. Ay, Dios mío. Se quitan de la calle por donde vas. Entonces, eso es lo que tienes que mirar y ahí vas a saber cómo está tu corazón. Y en primer libro de Crónicas 12:38 dice, en Reina Valera, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, ojo aquí, fueron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David como rey sobre todo Israel. Estos 400 hombres que dice ahí, con corazón perfecto, se ganaron la lealtad de David, porque estaban dispuestos a morir. No era simplemente a seguirlo, no era simplemente a, ay, David, cuéntame aquí cómo hago, ayúdeme a esto. No, estaban dispuestos a guerrear, estaban dispuestos a dar su vida por él. ¿Esos son el tipo de personas que a ti y a mí nos siguen? ¿O en medio de la dificultad, pies en polvorosa? Ahí es donde tú puedes mirar y examinar cómo está tu corazón. ¿Cómo son las personas que te siguen? ¿Realmente son personas que están dispuestas a morir por lo que Cristo te ha mandado? No por tus preceptos ni tus ideales, sino por lo que Dios mande, ¿no? Entonces ahí puedes mirar cómo está tu corazón. El segundo punto es, ¿cuál es tu cueva de Adulam? Entonces vemos ahí en el primer libro de Samuel 22:2, en BTX, en la Biblia textual, dice así: y todo el que estaba oprimido, y todo el que estaba endeudado, y todos los que tenían amargura del alma, se reunían a él, y él llegó a ser caudillo, y fueron con él 400 hombres. Entonces aquí en este punto de cuál es mi cueva de Adulam, esta cueva de Adulam tiene esas características: que está oprimido, o que está afligido, o que está triste, pero también que está endeudado, o que tiene amargura en su alma. Entonces aquí es donde tú tienes que evaluar. ¿Cómo estamos? Tal vez estás oprimido por ideales, por metas, por sueños, por anhelos, por el pasado, como nos hablaban hace poco, porque eso oprime. Porque recuerden que el que vive en el pasado no puede construir en su presente para poder vivir en el futuro. Entonces, tú puedes estar siendo oprimido por tu pasado, por eso no lo están hablando, o por la avaricia, o por la codicia que tienes, que estás siendo oprimido por todo esto y no disfrutas de lo que tienes, lo mucho, lo poco. Y por eso vives amargado. Uy, es que se gastaron ese vaso de agua. Uy, no, es que... Miren, he visto programas de acumuladores y tiende uno a hacer eso, ¿no? No solamente ellos, sino uno, porque uno ve situaciones y uno dice, no, sí, esta hojita me puede servir para algo. Entonces uno la guarda. No, esta cosa me puede servir para algo. Y uno va guardando y va guardando. Y nunca la usa. Nunca la usa. ¿Sí? En los apartamentos modernos se llama bodega, pero en el argot chichombiano es el cuarto de San Alejo. ¿Por qué? Porque uno va dejando cosas allá que
ni se acuerda qué es lo que hay allá, qué tengo allá. Entonces, ¿sí ve? Todo eso, amargura. Y eso trae, pues obviamente deuda, bueno, eso trae un montón de cosas. Entonces ahí es donde yo tengo que mirar, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy en mi situación? ¿Qué es lo que me tiene oprimido? ¿Qué es lo que me tiene endeudado? La única deuda que tú y yo debemos tener es el amor, no más. Eso es lo que dice la palabra. No más. Entonces, ¿cuánto de nosotros realmente estamos ahí? ¿Y cómo hacemos para salir de esa cueva de Adulán? Hubo una frase espectacular del domingo que me caló muchísimo y dice: sé más generoso contigo mismo y dedícate más tiempo a ti de ser ministrado por el Espíritu del Padre, y Él se encargará de ministrar a los demás. Y entonces él me decía, muchos creen que son generosos porque viven ayudando al otro. ¿Y qué oración? Claro, yo oro por tal, yo oro por Pepito. No, yo esto, si tengo que ir, yo hago. Sí, y eso está bien. Pero aquí el Señor me dice, hey, contigo mismo primero. Porque ¿cómo voy a amar a los demás cuando yo mismo no me amo? Eso dice la palabra. Pero a veces por un montón de faltantes y de vacíos que tenemos, de aprobación y bueno, de un montón de situaciones, entonces nos rendimos, nos convertimos en tapetes de otro, cuando no nos amamos nosotros mismos. Y ahí es donde viene la generosidad. Y Dios me va a poner y me va a alinear y me va a dar el equilibrio perfecto. Pero ¿cómo yo tengo que hacerlo? Sé generoso contigo mismo y dedícate más tiempo a ti de ser ministrado por el Espíritu del Padre. ¿Cuánto tiempo tomas tú? ¿Cuánto tiempo dedicas en la presencia del Señor? ¿Cuándo coges esta palabra y la estudias y le dices, Señor, muéstrame, revélame? Porque esto tiene que ser como en una cirugía de corazón abierto, donde el médico puede ver, sí, esto le falta esto, esta válvula está así, esto está así, no hay que hacer esto. Por eso se hacen esas intervenciones. Espiritualmente lo mismo. Necesitamos estar abiertos, dispuestos a lo que Dios tiene para nosotros. Pero si tú no tienes tiempo para ti, para que el Señor te ministre, porque es que date cuenta que aquí no me nombra el Señor, en el sentido, no dice, dedícale tiempo al Señor, no, dice, dedícate más tiempo a ti. El beneficio es para ti y para mí. Esto es lo más importante, el dedicarnos tiempo. Tenemos que ser generosos con nosotros mismos. Entonces así vamos a saber dónde vamos a ser generosos. Porque esa ley de la siembra y la cosecha, que lo que tú siembres vas a cosechar, pero también ahí, después vino Jesucristo y también nos habló de los terrenos. Entonces yo no puedo estar sembrando en todo terreno. ¿Será que si tú echas un montón de granos de café, bueno, frijol, lo que sea, en la Boyacá, ¿van a hacer algo? ¿Cierto que no? Se necesita saber qué terrenos. Entonces por eso Él nos habla. Primero la obra del Señor, segundo los hermanos en la fe, tercero los hermanos en sangre y así. Entonces Él es el que nos va a dirigir hacia qué personas debemos ser generosos. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando yo me dedico tiempo en su presencia, cuando yo dejo que Él realmente me descubra cómo está mi corazón, a ver si está oprimido, a ver si estoy endeudado, porque no es solamente endeudado del dinero. ¿Cuántas palabras hemos dicho y nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca? Tenemos que tener cuidado. Mire cuántas veces usted ha dicho y no, ni siquiera ha recapacitado, no tiene la conciencia. Y va y le dice usted a Pepito por allá, una persona que
La ve y como por salir del paso, ay, no te preocupes, otro día te invito a un cafecito, no te preocupes, nos vemos después. Oye, estás en deuda con esa persona. Te pusiste a abrir la boca. ¿Sí ves? Ay, pero ¿sabes por qué será que las finanzas no es que yo no prospero, yo no sé por qué, pero si es que yo doy, si es que yo... Mira, estás en deuda. No se preocupe, yo le ayudo allá con esa situación, yo le ayudo, no se preocupe. Nos enlazamos con los dichos de nuestra boca y quedamos en deuda con nuestras palabras, con lo que prometemos. Por eso nos han enseñado mucho tiempo atrás. Oye, si tú no tienes tiempo para hablar con esa persona, no te pongas a decir, sí, lloro por ti. Quédate callado, dile, no, mira, ya te di el consejo, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora vaya y sé generoso contigo mismo y dedícate tiempo con el Señor para que Él te ministre, porque yo no puedo hacer nada más por ti. Entonces miren cómo estamos. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Y entender algo muy importante, que sin tribulación no hay gloria. No hay gloria, y esto nos lo decían hace poco, con lo del dolor. En segunda carta de Corintios 4:17 en NTV dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Entonces no importa que estés oprimido, endeudado, amargado, afligido, no importa. ¿Por qué? Porque sin embargo nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Volvamos a leer Primera de Crónicas 12:38 en Reina Valera. Todos estos hombres, ¿cuáles? Los oprimidos, los endeudados, los amargados o los afligidos, los endeudados y los afligidos de espíritu. ¿Qué pasaba con ellos? Después de dejar que el Señor, a través del testimonio de David, a través de que él era una persona que tenía testimonio, y la vivencia era lo que hablaban de él. Entonces yo me imagino que a él lo verían adorando, glorificando al Señor, preguntándole qué hago aquí, qué está. Si leyeron ustedes todos esos 5 versículos, se dan cuenta que viene el profeta y le dice, oiga, váyase de aquí, váyase de aquí, váyase más bien para Judá, y él hace caso. Entonces todo eso tuvieron que impactar en ellos. Oiga, este hombre simplemente ora, se postra, se humilla, le da gloria y honra al Señor en la condición que está. Tiene la lápida aquí colgada, pero él le está dando gloria a Dios. Tan raro ese Señor, ¿no? Oiga, y después viene un profeta y le dice, venga, que se vaya, que... Raro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese testimonio y esa vivencia hicieron que estos hombres, ojo aquí, dice que lo que más me impacta, y yo digo, precioso el Señor con esto, fueron con corazón perfecto a Hebrón. Entonces en su travesía, en su proceso, ¿qué pasó? Vino una transformación que nos ha hablado el Señor. Por favor, dejaron de ser oprimidos, dejaron de estar endeudados, dejaron de estar amargados. Fueron limpios sus corazones, fueron personas generosas, hasta el punto de dar que su vida, como ya les dije antes. Hasta ese punto llegó la generosidad. Yo soy generoso con mi Dios y con la autoridad que dispuso aquí en la tierra, que estoy dispuesto a dar mi vida por Él, por Dios y por esa autoridad. No lo digo yo, lo está diciendo acá. Y si usted lo dan, muchos hombres murieron en algunas batallas, en algunas situaciones flaquearon. Pero miren, con corazón perfecto. ¡Wow! Que el Señor le pueda decir de ti y de mí, Alejandro, después de esta leve tribulación, a pesar de que era un amargado, un endeudado,
un oprimido, un afligido, hoy tiene el corazón perfecto. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, entendamos, no importa la situación en que estás, o sea, no nos quedemos mirando ese punto negro en una pared blanca, sino que coge la brocha y échale hasta que se desaparezca. ¿Y eso qué es? Ser generoso conmigo mismo. Estoy aquí en la presencia del Señor. Señor, me estás hablando que soy un miserable, porque me falta perdón, porque se me dificulta perdonar a Pepito, porque esta situación y entonces estoy aquí, quiero ministrar, quiero ser ministrado por ti. Ayúdame para poder decidir en mi corazón perdonarlo con generosidad. Arranca de mí esa avaricia y esa codicia. Quítala porque no me dejan ver lo tuyo. Porque quiero acaparar todo y no voy a poder recibir las bendiciones que tú tienes para mí. Señor, y ahora enséñame a dar. Enséñame a ser generoso, no quiero ser mezquino, no quiero ser ahí. ¿Dónde? En la presencia del Señor. Entonces, esa leve tribulación que va a pasar nos produce. ¿Sí ve? Ese tiempo que ellos estuvieron en esa cueva de Adulán, después que fueron guiados por aquí, por allá, las batallas que tuvieron que pelear, los fortalecieron, los fueron puliendo, les fueron quitando un montón de cosas para que el Señor dijera, tienen un corazón perfecto. Que eso es lo que me sorprende, un corazón perfecto. No me habla que fueron hombres fornidos, aguerridos, no, fueron con corazón perfecto. Porque ellos sí entendieron esto. Porque ellos entendieron que esa situación, al ver el testimonio, al ver la vivencia de su líder, ¿qué pasó? Los transformó, los hizo de nuevo. ¿Y qué sucedió? Nos produjo una gloria que dura para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Miren, hasta el día de hoy, cuando alguien lee esto, ¡wow! Estos hombres, uy, miren, aquí está recibiendo gloria estos hombres. ¿Por qué? Porque es sorprendente, es impresionante ver que tenían un corazón perfecto. Y eso tiene que ver con la tercera pregunta. ¿Alegras el corazón del Padre con la excelencia del don de dar sin medidas y sin esperar nada a cambio? Cuando yo dejo que esto pase, cuando yo dejo que la tribulación haga el efecto que tiene que hacer conmigo, cuando yo realmente dejo que su palabra me limpie, me penetre, me transforme, me haga de nuevo, como le clamaba David en el Salmo 51, Señor, hazme de nuevo. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan 15:8 en NTV. Cuando producen mucho fruto, demuestras que, ojo aquí, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y nos decían el domingo, escucha el mensaje y actúa. ¿Ya actuaste el domingo aquí? ¿O qué estás esperando? Ya han pasado domingo, lunes, martes, miércoles, 4 días. ¿Qué has hecho con esa palabra que el Señor ya te mostró cómo está tu corazón? Y ya te dijo cuál es el camino a seguir. ¿Cuál es tu cueva de Adulán? Entonces, escuchar y actuar. Proverbios 3:9, TLA. Demuéstrale a Dios. Impresionante esta palabra. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿Cómo le demostramos? Ahí dice, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y recuerden, segunda carta de Corintios 9:7,
lo que decido en mi corazón, porque tengo un corazón limpio, entonces voy a darle al Señor, le voy a demostrar que Él ha hecho algo en mi vida, me ha hecho de nuevo en estas áreas y por eso le doy sin medida, sin importar, partiendo de la generosidad. Recuerde, sé más generoso contigo mismo y dedícate más tiempo a ti de ser ministrado por el Espíritu del Padre. Desde ahí arranca el demostrarle a Dios que para ti y para mí Él es lo más importante. Cuando tú te dedicas ese tiempo y dejas que Él te ministre, le estás demostrando y estás agradando el corazón del Padre y lo estás alegrando. Y así vas a salir a dar, porque Él mismo te va a decir, y es que lo vemos en Jesús. Vemos en Jesús, Él se apartaba en las noches a orar, a estar en la presencia, en comunión con el Señor. ¿Y qué pasaba? Él se iba y le decía, vaya a Samaria, vaya ya que hay un señor que va a estar en un arbolito, vaya porque Él le va a dar de comer y Él necesita arrepentimiento. Él le decía qué hacer, con generosidad Él iba. Tengo que ir al mediodía en pleno luz, en pleno rayo de sol, no importa, con generosidad voy. ¿Pero por qué? Toda la noche estaba dejándose ministrar por el Padre. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos al contrario? Hacemos un montón de cosas sin que el Señor nos diga, con mucha generosidad, cuando no hemos dedicado tiempo en generosidad con el Padre. ¿Ven? Entonces recuerde, todo esto demuestra y le vamos a alegrar el corazón al Padre. Cuando tú des con alegría, cuando tú des conforme a lo que Él te ha ministrado, cuando tú des sobreabundantemente, porque confías en Él y le das de lo que Él te ha dado, porque nos hablaban, la capacidad que tú tienes intelectual o motriz, viene de Él. Que tengas empleo, proviene de Él. Que tengas salud para continuar el trabajo, viene de Él. Entonces simplemente es agradecer por lo que Él me ha dado. Todo proviene de Él. Toda dádiva buena proviene de Él. Santiago nos lo hablaban, por favor. Y a veces creemos, no, es que son mis capacidades. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, por favor, tengamos claro que la única forma de alegrar el corazón del Padre es dando mucho fruto. ¿Y cómo damos mucho fruto? Que la palabra que tú estás recibiendo la pongas por obra. Y así vas a empezar a dar sin medida y sin esperar nada a cambio. Bueno, hermanos, espero que les haya servido para responder estas preguntas y dediquen tiempo a sí mismos para que el Señor los ministre. Padre, gracias, gracias y gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra tú la has enviado con un solo propósito, y es que nosotros seamos ministrados por ti, para que toda la aflicción, para que toda la amargura, para que todas las deudas, para que ese corazón mezquino que tenemos, arraigado en nosotros, pueda ser sanado por ti, pueda ser creado de nuevo por ti, como te decía David, y así llegar delante de ti con un corazón perfecto, perfecto, Señor, porque hemos sido ministrados por ti, por tu Santo Espíritu, Padre, y nos has revelado, nos has mostrado y nos has dado ese don perfecto de ser generosos a la persona correspondiente, al que corresponde recibir bendición tuya, porque tú nos usas para bendecir a otras personas que lo necesitan. Por eso necesitamos de tu dirección, para ser generosos en oración, en ayuda, en consejo, en actuar, en misericordia, en bondad, en muchas cosas, como también en dinero, Padre. Por eso gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a quitar ese corazón mezquino
Cada día que dejemos que tú nos ministres será tiempo de crecimiento, será tiempo de que la gloria tuya sea resplandeciente sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Feliz noche. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.